Hola, me presento. Mi nombre es Jesús Herrera, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y les voy a hablar sobre las fases de aplicación de la ley penal en el espacio y el tiempo, validez especial de la ley penal, principios reguladores de la ley penal y la extradición, sus requisitos y tipos. Iniciamos con la aplicación de la ley penal en el espacio y el tiempo, que consta de varias fases. Fase 1. Legislación. En esta fase se crea y se establece la normativa jurídica penal tanto a nivel nacional como internacional. Segunda fase, investigación. Es la fase donde se lleva a cabo las investigaciones para recopilar pruebas y evidencias relacionadas con un delito. En esta etapa se puede utilizar diferentes técnicas y métodos forenses. Tercera fase, proceso legal. Es la etapa en la que se inicia el proceso legal contra el acusado. Esto aplica la presentación de una denuncia formal ante las autoridades correspondientes y la realización de un juicio en el que se determina si el acusado es culpable o no. Cuarta fase, sentencia. Después del juicio, el acusado puede ser declarado culpable o inocente. En caso de ser declarado culpable, se dicta una sentencia que puede aplicar una pena de prisión, multa u otra sanción. 5. Ejecución de la pena. En esta fase, el condenado cumple la pena impuesta por el tribunal. Puede ser encarcelado, sometido a medidas de vigilancia o cumplir algún tipo de trabajo comunitario. Sexta fase, apelación y recurso. Si el acusado considera que ha habido errores en el proceso legal o en la sentencia, puede presentar una apelación o recursos legales para intentar revertir la decisión tomada en su contra. Es importante entender que la duración y el orden exacto de esta fase puede variar dependiendo la jurisdicción y el sistema legal de cada país. Ahora, hablamos de la validez especial de la ley penal. Esto se refiere a un conjunto de requisitos, principios que deben cumplirse para que una norma penal sea considerada válida y aplicable. En primer lugar, la validez especial de la ley penal implica que ésta tenga fundamento en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado, los cuales establecen los límites y garantías para la intervención del poder punitivo del Estado en la vida del ciudadano. Además, la ley penal debe ser clara y precisa, de manera que los ciudadanos puedan conocer y entender cuáles son las conductas prohibidas y las consecuencias legales de su incumplimiento. Esto se conoce como el principio de legalidad, que implica que nadie puede ser condenado por un acto que no esté expresamente tipificado como delito en la ley. Asimismo, la ley penal debe respetar los principios de proporcionalidad y humanidad, es decir, las penas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y no debe imponer sufrimientos innecesarios o inhumanos. Por otro lado, la validez especial de la ley penal implica que se respeten las garantías procesales y los derechos fundamentales de los acusados, como el derecho en un juicio justo, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la prohibición de las torturas o tratos inhumanos. En resumen, la validez especial de la ley penal implica que éste cumpla con los requisitos constitucionales, sea clara y precisa respecto a los principios de proporcionalidad y humanidad,
y garantice los derechos fundamentales y las garantías procesales de los acusados. Ahora, los principios reguladores de la ley penal son criterios fundamentales que rigen la creación e interpretación y aplicación de las normas penales. Estos principios son esenciales para garantizar la legalidad y justicia y equidad en el sistema penal. Entre los principios se encuentra principio de legalidad. Este principio establece que no puede haber delitos ni penas sin una ley previa que así lo establezca. Es decir, nadie puede ser condenado por un acto que no esté previamente tipificado como delito en una ley. 2. Principio de culpabilidad. Este principio establece que solo puede ser condenado quien haya actuado de manera voluntaria o consciente, con conocimiento que esté cometiendo su delito. Se prohíbe cualquier forma de responsabilidad objetiva. 3. Principio de humanidad. Este principio establece que las penas y las medidas de seguridad deben ser proporcionales al delito cometido y que no pueden ser crueles, inhumanos o degradantes. Principio de proporcionalidad. Este principio establece que la pena impuesta debe ser proporcional al daño causado del delito y a la culpabilidad del infractor. No se puede imponer penas excesivas o desproporcionadas. 5. Principio de irretroactividad. Este principio establece que una persona no puede ser condenada por una conducta que no estaba tipificada como delito en el momento en que se fue cometido. No se puede aplicar una ley penal retroactivamente. 6. Principio de favorabilidad. Este principio establece que debe aplicarse la ley penal más favorable al acusado en caso de que exista varias leyes aplicables a un mismo hecho. Estos principios son fundamentales para asegurar un sistema penal justo y respetuoso de los derechos de las personas involucradas. Paso al tema de la extradición. La extradición es un proceso legal en el cual un individuo acusado o condenado por un delito en un país es entregado a otro país para ser procesado o cumplir una sentencia. Los requisitos y los tipos de extradición varían según el país y sus acuerdos bilaterales o multilaterales. A continuación, te proporcionaré información más detallada al respecto sobre los requisitos de extradición. 1. Existencia de un tratado o un acuerdo bilateral o multilateral entre los países involucrados. Para que la extradición sea posible, generalmente se requiere que los países tengan un tratado de extradición vigente o un acuerdo mutuo para cooperar en materia de extradición. 2. Doble incriminación. En muchos casos, el delito por el cual se solicita la extradición debe ser considerado un delito tanto en el país que se solicita la extradición como en el país que la concede. Esto se conoce como principio de doble incriminación. 3. Pruebas suficientes. El país que solicita la extradición generalmente debe proporcionar pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad o la necesidad de procesar al individuo en cuestión. 4. Nacionalidad. Algunos países no extraditan a sus propios nacionales, aunque estos puedan variar según los acuerdos bilaterales o las leyes internas de cada país. 5. Inexistencia de riesgo de tortura o pena de muerte. Muchos países se niegan a extraditar a un individuo si existe la posibilidad de que éste sea sometido a torturas o penas de muerte en el país solicitante. Ahora, tipos de extradición. 1.
Extradición activa. Ocurre cuando un país solicita la entrega de un individuo que se encuentra en otro país. 2. Extradición pasiva. Ocurre cuando un país accede a entregar a un individuo requiriéndolo por otro país. 3. Extradición temporal. En algunos casos, un país puede otorgar la extradición del individuo por un periodo limitado de tiempo para que sea juzgado por los delitos cometidos en el país solicitante. 4. Extradición en tránsito. Ocurre cuando un individuo es extraditado a un tercer país mientras se encuentra en tránsito a su destino final. Esto se realiza generalmente con el consentimiento de los países involucrados y bajo la garantía que el individuo será entregado de manera segura. Es importante tener en cuenta que los requisitos y los tipos de extradición pueden variar según las leyes y los acuerdos internacionales de cada país. Por lo tanto, es recomendable consultar la legislación específica de cada país involucrado en casos particulares de extradición. Esto fue toda mi exposición. Gracias por su atención.